Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Durante los últimos días se han registrado una seguidilla de atentados que han incluido, por ejemplo, explosivos. El fin de semana estábamos viendo esta casi treintena de camiones que fueron quemados en la región de Los Ríos, también incidentes acá en la provincia de Arauco. Bueno, para conversar de este tema, de su reunión que tuvo con el ministro de Justicia, es que estamos en contacto con el diputado Eric Aedo, que lo esperábamos acá en el estudio, pero bueno, por teléfono también nos vamos a contactar con él. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Gracias por comenzar la semana con Mesa de Noticias. No, muchas gracias, Ángela. No pude acompañarte en el estudio porque viajo, estamos ahora en unos pocos minutos más el avión a Santiago y luego a Valpo, así que por eso no te acompañé, pero encantado de conversar contigo. No, por supuesto. Diputado, hay una situación bien preocupante. La semana pasada hubo un atentado con explosivos en la región de Ñuble, que si bien es otra zona, no que tiene que ver con su trabajo parlamentario, pero preocupa de todas maneras este tipo de situaciones. Cuéntenos qué pudo sacar el limpio de esta reunión que sostuvo con el ministro de Justicia para solicitar este fiscal preferente por estos hechos. A ver, primero que de solicitar al ministro de Justicia este fiscal preferente, porque hay que abordar el tema de la violencia y de este nuevo actor que apareció, que es este movimiento 18 de octubre, que ha mostrado capacidad operativa, capacidad además de desplazarse en regiones y de tener equipos en regiones, estos en Valparaíso, Ñuble y obviamente en la región del Biobío, donde estuvieron los atentados explosivos, verlo solo como un hecho, ¿te fijas? No que lo investigue cada región por separado, porque estamos frente a una agrupación nueva en el contexto que estamos o están investigando más bien la policía y carabineros si tiene algún vínculo con los temas de causas o de robo de madera acá en la macrozona sur, pero aparece como un actor nuevo y por tanto hay que tomar esa acción con especial cuidado desde el principio y para eso un fiscal preferente que estudie esto como un solo hecho, fijas, como un fenómeno. Pero este es un actor nuevo, lo han dicho en privado, lo han dicho las policías, y esto también es sorprendente porque han demostrado no solo capacidad operativa, sino que capacidad de uso de explosivos, y eso obviamente nos pone en otra situación. Y asociado a esto, tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que está vinculado con robo de madera, que es buena parte de los atentados que hemos visto incluso en las últimas horas con las quemas de cabañas y con las quemas ayer de un número importante de camiones en Los Ríos, porque obviamente detrás de ese crimen organizado, detrás del robo de madera, que ocupa como escudo o como carta de presentación en la sociedad las reivindicaciones mapuche, en realidad lo que hay ahí es simplemente un negocio ilegal enorme, y que el estado de excepción y que la presencia de militares y la presencia de carabineros y la PDI en el territorio obviamente les dificulta el negocio, y su reacción frente a esa dificultad para realizar su negocio ilegal es el uso de la violencia, como lo hemos dicho en muchas oportunidades. Detrás del robo de madera, que llegó a mover $100 millones el año pasado, hasta el primer trimestre, obviamente que con esos dineros también se paga esta violencia que uno ve. Yo dije ese dato el año pasado y lo vuelvo a reiterar. Se pagaba hasta $1,5 millones a las personas que ejercían la violencia y eran pagados por este crimen, no sé, porque roba madera, insisto, que llegó a robar el equivalente a 500 Parque Ecuador al año, $100 millones, y obviamente que esta es la reacción de ellos frente a cuando el Estado comienza a actuar. Diputado, buenos días, Leslie Zurita, por acá. Hola, Leslie. Desde esa perspectiva, bueno, el año pasado el tema del robo de madera estaba bastante más álgido porque también estaba esta comisión investigadora donde también, por supuesto, hacía que, como iban actores también de distintas áreas a poder dar información ante la Cámara de Diputados, por supuesto que salían también datos nuevos. Ahora que, por supuesto, ya la comisión terminó de operar, pero de todas formas el delito sigue. ¿Cómo ha visto que ha avanzado, por ejemplo, el tema de poder ir avanzando en las investigaciones, en detención de personas? Porque, claro, vemos que estos hechos de violencia se siguen sucediendo también en el sur del país. Sí, Leslie, bien importante lo que tú dices, porque créeme que nosotros advertimos a la autoridad política, en este caso a la ministra del Interior y también a los jefes policiales y a los jefes de fuerza, que el robo de madera se estaba trasladando hacia el sur, ya no con tanta intensidad hoy día en la zona de Arauco, pero fuertemente sí hacia el sur, hacia la Araucanía y los ríos. Y lo advertimos,
y permíteme decirlo, Leslie, la misma advertencia que hicimos al ministro, a la ministra de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales el 24 de mayo, cuando lo advertimos desde la región, a raíz de una conversación que sostuvimos con el equipo directivo del Hospital Regional, lo que iba a suceder con el tema de las enfermedades respiratorias. Esto fue advertido. Esto no los puede tomar por sorpresa lo que está pasando en Los Ríos. Lo advertimos el año pasado, dijimos que se estaba moviendo el robo de madera hacia el sur y que iba a ir acompañado ese robo de madera de hechos de violencia, pero al gobierno le cuesta escuchar, si esa es la verdad. No le gusta escuchar estas noticias, no escucha lo que dicen tampoco los parlamentarios. Ellos creen que desde Santiago son capaces de resolverlo todo y que tienen todas las soluciones. Y la verdad es que si escuchasen un poco más, no solo parlamentarios, sino que las propias autoridades, por ejemplo, policiales de las regiones, podrían adelantar este hecho. Es más, el estado de excepción para la región de Los Ríos, y tú puedes revisar la prensa, lo estamos solicitando desde el año pasado. Y yo creo que tiene que haber un estado de excepción amplio que abarque desde Ñuble hasta Los Ríos, porque esta es toda la zona donde se roba madera, y además ese robo de madera está acompañado de narcotráfico. Eso también es un dato de la causa que quedó súper clara cuando hicimos esta investigación. Al robo de madera se acompaña de narcotráfico, y se acompaña de narcotráfico que ingresa la droga por las áreas de Lebu y de Quidico, por ejemplo, y que se traslada después hacia el sur y que cruza Argentina. Entonces, cuando uno explica esto con este nivel de detalle, se lo dice al gobierno, se lo dice hasta con manzanas, y no te quieren escuchar, bueno, obviamente que queda una responsabilidad del gobierno que no toma las decisiones oportunas. Diputado, ¿y cómo se va avanzando? Porque, claro, en este minuto ya tenemos un año de estado de excepción en la Araucanía, en la provincia de Biobío, en la provincia de Arauco. Usted dice que el estado de excepción debería ser más amplio, desde Ñuble hasta Los Ríos. Pero también hay muchos quienes dicen, bueno, entre tener esta medida y no tener nada, mejor tener esta medida. Pero bajo esa tónica sigue el estado de excepción, de igual manera siguen ocurriendo estos hechos. ¿Cómo se avanza en el fondo la solución definitiva? ¿Se puede avanzar? ¿Hay alguna propuesta como para que esto no se mantenga el estado de excepción finalmente como una medida, casi como un parche curita? Es como eso, un parche curita, una herida muy grande cubierta con un parche curita. Lo que pasa es que este es el máximo parche curita que tiene el Estado de Chile. Lo que pasa es que hay que ocuparlo bien. ¿Qué nos pidieron los jefes de la fuerza? Cuando hablo de los jefes de la fuerza, ¿no es cierto?, son de la autoridad militar en la región del Biobío, en este caso el contraalmirante Muñoz, y un general, ¿no es cierto?, de ejército, en el caso de la Araucanía. Que el estado de excepción tenía un aspecto acotado, porque hacía mucho hincapié, ¿no es cierto?, en el resguardo de caminos, ¿ok? Eso no lo pidieron los jefes de fuerza. Bueno, en eso se avanzó. El estado de excepción hoy día es el estado de excepción tradicional que tiene el país, es decir, las Fuerzas Armadas hoy día tienen que prevenir los ataques o enfrentar estos hechos violentos en cualquier lugar del territorio en donde están asignados, en este caso, provincia de Arauco y la Araucanía. Y lo quiero decir con esta claridad porque lo que falta es la decisión política de salir a enfrentar decididamente este crimen organizado y asumir que es eso, que detrás de este crimen organizado hay robo de madera y narcotráfico. Y para eso, el paso siguiente es enfrentar con la fuerza de las armas a este crimen organizado. Si eso es lo que falta, si eso se hiciese, obviamente que todos estos hechos bajan de manera inmediata. Es más, voy a entregar una información que es público, esto no es secreto, aquí no estoy haciendo la gran mellao revelando algo que no debería revelar. El Estado de Chile tiene contratado ya hace años, desde el gobierno de Piñera, todo el sistema de vigilancia del territorio con el Estado de Israel. O sea, todos los satélites han fotografiado los lugares donde se ejerce la violencia, por donde se movilizan, los caminos que utilizan, etcétera, etcétera. Hay mucha información, créeme, Leslie y Ángela. Yo he visto muchísima información. Fotografía de los vehículos, fotografía de los tipos armados, dónde están ubicados. Entonces aquí lo que falta es la decisión de salir a tomarlos de una vez por todas. Esa es la decisión que falta. Y lo segundo, sí, avanzar en algunas leyes. La ley de usurpaciones es clave. Mira, ¿qué es lo que se hace en Arauco? Tú plantas una bandera, dice que es una reivindicación, y a los pocos días comienzas a talar bosques. Ley de usurpación, eso tiene que aprobarse, y tiene que aprobarse como llegó originalmente al Senado, no con las enmiendas que le quiere meter, digamos, el gobierno, que disminuye la capacidad de esa ley. Ley antiterrorista, lo acaba de decir el presidente. Aquí hay que objetivar los hechos.
una dificultad que tiene la ley antiterrorista actual es que hay que probar el ánimo de generar ese terrorismo, y ese elemento subjetivo es difícil de probar. Aquí hay que poner cosas bien concretas y objetivas. El que pone una bomba, el que incendia una infraestructura crítica, un colegio, el que mata a una persona, por ejemplo, con una causal de carácter político, te fijas, hechos más objetivos. En eso creo que ahí está concordancia, y yo me alegro que el gobierno haya dado ese paso. Y lo tercero es la ley de inteligencia. Lamentablemente, cuando uno habla de inteligencia, hay un sector político, principalmente el mundo de la izquierda, que piensa que inteligencia es CNI, es cine, es tortura. No, inteligencia es dotar al Estado de un sistema que le permita, por ejemplo, interceptar llamadas telefónicas, el tráfico, por ejemplo, que se hace a través de Internet, obviamente va a proteger a la ciudadanía, ¿te fijas? Poner agentes, infiltrar agentes en los territorios, eso se requiere, eso lo tiene cualquier Estado moderno que necesita defenderse, lo tienen los Estados democráticos. En eso también se requiere un avance, y creo que eso ayudaría muchísimo a enfrentar esta violencia creciente, porque estamos en una curva creciente de violencia, sin duda. Eso es lo que ha pasado en los últimos meses, diría. Y ahí entonces, ¿qué tiene que pasar también, diputado? Porque esta violencia, claro, se ha visto reflejada ahora en estos últimos ataques, para lo cual usted también estaba pidiendo este fiscal preferente, donde vemos que la dinámica cambia, y por eso es lo que llama la atención también, no solo la ubicación, sino que también a qué es lo que se está atacando con estas también otro tipo de infraestructuras. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar también desde el punto de vista de cómo avanza la violencia? No, yo creo que en el caso de este movimiento 18 de octubre, y por eso lo quiero separar, es un dato nuevo. Yo creo que ahí estás enfrentando un movimiento terrorista de características más políticas, que lo que está atacando es infraestructura crítica, donde le ponen el bombazo en Ñuble. Es un puente ferroviario, ¿no es cierto?, donde transita principalmente tren de carga. ¿Y qué tren de carga se mueve ahí? Los trenes de Itata, de la celulosa, así para decirlo muy directamente. Y acá, por ejemplo, en Arauco, en la zona de Cañete y en la zona de la región de Valparaíso, se atacan torres de alta tensión, que son bien ubicadas en el sentido de que cada una de las que derriban dejan a un número importante de personas sin luz, y eso claramente reviste alguna característica propagandística de decir, acá hay un grupo que es capaz de alterarle la vida a los chilenos. Yo creo que el 18 de octubre es un nuevo movimiento de muchas más características políticas y usa la violencia con fines más políticos. Creo que eso es distinto del robo de madera, que en definitiva se utiliza, comillas, una máscara de reivindicación simplemente para un acto ilícito que es robar madera y traficar drogas, que es lo que están haciendo. Te fijas, son dos realidades distintas, yo por eso no las quiero mezclar. Ahora, obviamente ambos ocupan mucha violencia y hay que salir a enfrentarlo, pues esa es la decisión que falta, salir a enfrentarlo de una vez por todas. Normalmente cuando usted menciona, diputado, el salir a enfrentarlos y con lo que usted también nos comenta respecto de la data que hay, porque pareciera que hay información. Yo asumo que también, yo asumo también que debe haber información, la inteligencia debe estar funcionando. Imagino también que el movimiento 18 de octubre ya está pero absolutamente mapeado por parte de los expertos y la inteligencia de nuestro país. No sé si respecto de 18 de octubre tienen tanta información. Yo creo que no tanta porque fue un movimiento que irrumpe hace poco tiempo y que sorprende. Pero debería haber un adelantamiento, debería haber algo adelantado ahí. Yo me imagino que antes de que actúen... Espero que haya algo adelantado, porque sí, de verdad espero lo mismo, pero lo que te quiero decir es que ese es un fenómeno nuevo, sí que lo distinguen los equipos de inteligencia respecto del robo de madera, que claro, es una cosa distinta. Pero lo que voy es como pasamos de un gobierno que quizás no tenía, porque se le ha dicho mucho a la actual administración que tiene complejos para utilizar el tema de las herramientas, el tema de la fuerza, el tema de las Fuerzas Armadas, pero veníamos de un gobierno que tenía otro tipo de filosofías y pareciera que también tenía algunos complejos. ¿Por qué no se toma el toro por las astas, como se dice en buen chileno? Porque tenemos dos realidades distintas. Sí. Mira, en buen chileno, permíteme decirlo de esta forma. Dígalo en buen chileno. Mira, en buen chileno. Porque a cualquier gobierno, como está constituido por chilenos, a los chilenos no les gusta meterse en lío.
Y salir a enfrentar esto es meterse en líos, porque es utilizar la fuerza, y es utilizar la fuerza de las armas. Y yo creo que todos los gobiernos al final tienen temor de utilizar la fuerza de las armas, porque nosotros tenemos fuerzas armadas. Imagínate, en la provincia de Arauco está desplegada la Infantería de Marina, que seguramente es el cuerpo profesional armado más especializado en Chile. O sea, si la verdad estuviese la decisión política de terminar con la violencia y el robo de madera ahí, yo creo que se tomaría menos de una semana, la verdad, y creo no equivocarme. Pero no está la decisión política ni de este gobierno, ni del de derecha anterior de Piñera, de meterse como en lío. Es como tratar de mantener la situación sin que se escape mucho de madre, digamos, pero ojalá nadie muera. Y para eso, si tú lo quieres terminar de raíz, tienes que utilizar la fuerza, si no hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, recuerda lo que pasó hace unos meses atrás acá en la zona de Arauco, cuando atacaron a los infantes de Marina, y los infantes de Marina respondieron disparando salvas, ¿no? O sea, así no hay forma, ¿no? Así no se resuelve esto. Entonces creo que falta decisión política, y tú tienes toda la razón, yo no se la achaco solo a este gobierno, a todos los gobiernos. El robo de madera viene sucediendo en la región del Biobío desde 1997. Así que saca la cuenta tú cuántos intendentes ha habido, cuántos generales han pasado por acá, contraalmirantes, cuántos presidentes, desde 1997. Si nunca se ha querido enfrentar el tema, porque en el fondo ningún gobierno quiere asumir que por la vía del enfrentamiento mueran personas. Y acá, cuando las Fuerzas Armadas se enfrentan a estos grupos organizados, obviamente que va a morir gente en los grupos organizados. Pero esa decisión hay que tomarla en un minuto. Mira lo que estoy diciendo, es súper fuerte. Pero es que si no se hace esto, esta cuestión va a seguir otros 26 años. Pues. Si de 1997 al 2023 ya llevamos 26 años en esta situación. Y no se corta de raíz, teniendo mucha información de quiénes los hacen, dónde están ubicados, por dónde transitan. Si tú vas a Cañete, perdona que me extienda un poquito, y le preguntas a la gente de Cañete, a un ciudadano común y corriente, no te estoy diciendo ni a carabinero, te va a explicar por dónde cruzan estos grupos armados hacia la cordillera de Nahuelbuta y hacia la zona de Purel o Angol, por la zona de Cayucupil. Te va a contar hasta los caminos que utilizan. O sea, lo sabe la gente, ¿cómo no lo va a saber el Estado chileno? ¿Te fijas? Y ahí, diputado, cuando se habla también de que hay falta de recursos, por ejemplo, desde la Fiscalía Regional se menciona, faltan también personas, también faltan condiciones para poder avanzar. ¿Usted cree que también pasa por ahí la falta de avances que hemos tenido? Sí, bueno, esto es sistémico, esto es amplio, no es solo un aspecto. Y en ese sentido, ahí lo que debe haber es un proyecto del gobierno, y aquí, de este gobierno o de otro. ¿Y por qué lo planteo? Porque para ampliar, por ejemplo, la planta de fiscales, se requiere una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de la Fiscalía. Y como eso significa, además, el uso de recursos para contratar personas, esa potestad, según la Constitución, solo la tiene el gobierno, ¿te fijas? O el Poder Ejecutivo. Entonces ahí tiene que haber una decisión del Poder Ejecutivo, de este gobierno o de otro, pero es una decisión, eso es lo que quiero decir, que es del Poder Ejecutivo. Eso no lo puede hacer el Parlamento, porque si yo presentase una ley en esa línea, sería declarada de inmediato inconstitucional y no sería admitida a trámite. ¿Me explico bien? ¿Sí? ¿Con claridad? Así es. O sea, esa sí que es una decisión del gobierno, absoluta, ¿ya? Poder ampliar, por ejemplo, la planta de fiscales y tener más fiscales preferentes o especializados en estos temas. Esa sí que es una decisión del Poder Ejecutivo. El diputado por la región del Biobío, Eric Aedo, comentando la contingencia política centrada en estos últimos hechos de violencia que no solamente se han registrado en el Biobío, sino que también en Ñuble, en la región de los ríos, y todo lo que podría venir durante esta semana respecto de una ampliación del estado de excepción justamente hacia esa zona más al sur, y por supuesto también el trabajo que se va realizando a diario y que no tiene buen puerto, por lo menos hasta el minuto. Diputado, queremos agradecerle el que se haya dado el tiempo antes de abordar ahí e iniciar también esta semana. No, muchísimas gracias a ti, Ángela y Leslie. Y la próxima semana, a partir del jueves, ya estoy nuevamente en Concepción, o sea, de este jueves. Y ya que pasan tan rápido los días, y este jueves parto la semana digital, así que voy a estar acá. Así que si tenemos la oportunidad de vernos, encantado, cuenten conmigo. Ah, ¿ya? por supuesto, siempre lo tenemos ahí dentro de nuestro radar.
Siempre lo tenemos dentro de nuestro radar, gracias. diputado. Ve, usted tiene mejor sistema de inteligencia. Sí, nosotros tenemos, con Leslie Leslie ni se imagina los sistemas de inteligencia que tenemos. Ni se imagina, pero lo sé. modernísimos. Chao, chao. Cuídense, que esté Chao, bien. diputado. Bueno, ahí lo teníamos. Es una situación compleja, sobre todo esta semana que se va a abordar. Bueno, la ministra del Interior no descartó que se pudiese ampliar esta medida, por lo menos a la región de Los Ríos. Se ha estado solicitando bastante, como decía el diputado Eda. Sí, ojalá que se pueda avanzar en la materia. Así como mencionábamos acá en la entrevista, los datos están disponibles respecto a la estrategia, cómo se mueve también el tema. Entonces, claro, evitar que se sigan ocurriendo también estos hechos de violencia. Sí, pareciera que no tiene fin esta temática. Ojalá que se le ponga, como decía el diputado ahí, el cascabel al gato.